La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Hoy ya estamos de vuelta, mis amigos, y como ya escucharon, hemos llegado al momento de la entrevista del día. Este momento que nos invita a hacer una versión más brillante y positiva de nosotros mismos, y en donde siempre aprendemos mucho y sobre todo en donde siempre nos damos a la tarea de encontrar para ti solo a los mejores especialistas en su materia para obtener esa información que al final del día va a valer oro molido para cada uno de nosotros. Y hoy no va a ser la excepción, porque vamos a platicar de construcción de límites sanos, aprender a decir no sin culpa y priorizando el bienestar propio. Y para platicar de esto tenemos al experto en la materia. Agradecemos mucho que nos acompañe de nueva cuenta Miguel Ángel Reina, quien es psicólogo y que bueno, pues nos encanta escucharte cada vez que tenemos oportunidad. Miguel, bienvenido. Muchas gracias, Gina. Como siempre, un honor poder estar aquí y compartir con toda tu audiencia. Muchas gracias, Miguel. Vaya que este tema a muchos nos va a venir como anillo al dedo, porque cómo nos gusta hacer sentir bien a todos los demás, sí. Decir que sí a todo, hacer lo que nos dicen todos, con tal de que los demás estén felices, sin importar que nosotros no, Miguel. Completamente. Esto es por una necesidad que tenemos inconscientemente de validación. Ajá. Ya que desde pequeños culturalmente nos han enseñado que hay que quedar bien, ¿no? Desde que llegaba la familia y saluda al tío, aunque no quisiera, ¿no? Salúdelo, ¿no? O saluda a tal persona, ¿no? Entonces, esa búsqueda de validación sigue vigente al día de hoy, asociado a ciertas creencias precisamente de desvalorización, que nos hace entonces decir que sí, porque también hay creencias asociadas de que si yo digo que no, me van a rechazar. Ajá. ¿No? Entonces, o también esta otra creencia de que entre más ayudo, más vales. Claro. O creencias familiares que tenemos de que debemos de estar siempre para el otro. Claro, y que es chistoso porque lo dices desde niños, desde que saluda a tu tía Margarita y te choca porque es la que te da el pellizcón en el cachete, sí. Pero ni modo, te aguantas. Exacto. Con tal de no recibir el regaño. Luego con los amigos, pues se vienen momentos peligrosos que incluso pues hemos sido testigos en redes sociales, Miguel, de que por quedar bien con los amigos aceptas retos, te pones en riesgo con tal de ser el popular o de ser el valiente. Exacto. Y pues también nos pone mal. Y bueno, pues así podemos ir sumando cada etapa de nuestra vida miles de historias en donde siempre decimos que sí. Exactamente. Como te comentaba al inicio, es por creencias asociadas a la búsqueda de validación y con conflictos internos de desvalorización. Pero hay que definir qué serían los límites. Uh-huh. Los límites son reglas que nosotros establecemos conforme vamos creciendo. Y también es importante destacar algo, nadie nos enseña cómo poner límites. Uh-huh. No es algo que traigamos aprendido, es algo que se desarrolla. Por esa razón, si tú me estás escuchando y te cuesta trabajo decir que no, no te preocupes, porque al final del día es un proceso que todos aprendemos. Uh-huh. Entonces, estas reglas que nosotros vamos aprendiendo y vamos estableciendo, estas reglas tienen que ver con lo que yo acepto y lo que no acepto en mi vida y en mis relaciones. Ajá. Sin embargo, detrás de ello hay algo más profundo que a veces no se habla y tiene que ver con nuestros valores personales. Uh-huh. Nuestros valores personales es aquello lo cual es más importante para mí. Uh-huh. En el momento presente, porque pueden ir cambiando con el tiempo, se van actualizando. Pero en este momento en mi vida, ¿qué es lo más importante para mí? La familia, el valor del deporte, el valor de la salud, el valor de la libertad, de la responsabilidad, de la honestidad. Hay una infinidad de valores. Solo piensa, ¿qué es más importante para mí en este momento? Uh-huh. Ahí yo lo que les sugiero, en este proceso de empezar a conocer o aprender a cómo decir que no, necesito conocer mis valores personales. Entonces, es hacer un listado de todos los valores, de todo lo que es más importante para mí en este momento, uh-huh. Todo un listado. Después, escoger los 5 valores más importantes en este momento, esos que no se pueden tocar, que no son negociables. Okay. Y una vez que ya tienes esos 5, defínelos. No los busques en internet, qué significan, no, qué significan para ti. Claro. Y entonces
eso me va a dar la pauta para saber cuando alguien está transgrediendo algo importante en mi vida. Ajá. Porque a veces cuando escuchamos poner límites es como, es que debes de ir viendo que sí, que no. Claro, pero es más fácil si tú conoces tus valores, lo que es más importante, que no es negociable. Y cuando alguien intenta pasar ese límite, es más fácil reconocerlo y expresarlo. Claro. Y bueno, habrá quizás algunos que son más fáciles de reconocer, Claro. Mi querido Miguel, porque podría, o sea, para poner un ejemplo, si alguien viene y te dice, oye, ¿me ayudas a robar aquí en la tienda? Obviamente tú vas a decir, no, o sea, ni siquiera lo vas a pensar, oye, estás loco, yo no soy ladrón, ¿o qué te pasa? Claro. Pero hay ciertas situaciones en las que de pronto es difícil decir no, porque quizás no es que transgreda algún valor, pero que quizás de pronto el que, no sé, el que la vecina siempre te pide prestado a, no sé, tu licuadora y se tarda años en devolvértela. Cosas así tan simples que de pronto no sabes decir que no. Ay, sí, tómala, y se la das y te quedas con el coraje porque sabes que se tarda mucho, que después tienes que ir a pedírsela, que no la lava bien. O sea, estoy inventando. Sí, claro. Pero son cosas pues muy simples, pero que no sabemos decir que no, aunque nos causa un disgusto. Claro, un malestar. Ajá. Y sobre todo a veces es la acumulación de situaciones. Claro. Entonces, te comentaba, en esas situaciones difíciles es donde entran los valores. Ajá. Y podemos, para esos valores, que puede ser más complejo saber cuáles son, entonces ahí es donde entra la ayuda de un profesional. Ok. Con un profesional, él te apoya para poder identificar realmente qué es lo más importante para ti. Ajá. Eso va a ser la pauta. Es lo fundamental, esa es la piedra angular de nuestra vida. Uh-huh. Debemos de tenerlo bien claro. Cuando yo ya tengo entonces bien establecido esos valores, como te comentaba, va a ser más sencillo. Ajá. Hasta una situación que, por ejemplo, como la licuadora, podría decir, bueno, pero eso tal vez no me robe tanto mi paz. Ajá. Pero tal vez sí. Tal vez para ti no, pero para mí sí. Ajá. ¿No? Porque tú no sabes el sacrificio tal vez con lo que yo, todo lo que tuve que hacer para juntar el dinero y comprarla. Ajá, sí. Y eso me va a generar malestar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo yo puedo entonces empezar a poner esos límites? Uh-huh. Sería, cuando yo ya identifico que algo me genera malestar, me genera culpa. Ajá. Mira, cuando yo digo que sí a algo, cuando en realidad quiero decir que no, Ajá. se genera culpa. Bueno, generas una paz momentánea porque quedo bien contigo. Entonces, evito supuestamente el conflicto, aunque el conflicto va a aparecer después conmigo mismo. Entonces, por esa supuesta paz inmediata, muchas veces decimos que sí, porque le tenemos miedo al conflicto. Uh-huh. Entonces, después va a aparecer la culpa, porque me voy a dar cuenta que transgredí un valor personal. Ajá. Ese también es otra seña para identificar un valor. Ajá, Como lo comentabas, ¿cómo identificarlos? Sí. Si yo genero culpa, que es malestar, molestia, disgusto, frustración, después de aquello que yo le dije que sí, Ajá. entonces mi cuerpo, mi emoción me está diciendo, hey, transgrediste un valor. Ajá, sí. Y la culpa no aparece para atormentarte, aparece para decirte que generes acciones reparatorias. Ajá. Porque a veces decimos, no, es que la culpa viene a atormentarnos, la culpa es mala. No, la culpa, como todas las emociones y sentimientos, tienen una función evolutiva, ayudarnos a crecer, a evolucionar. Entonces la culpa tiene esa función en nuestra vida. Claro. Hey, estás rompiendo algo importante en tu vida, lo estás transgrediendo, o alguien más, o lo estás permitiendo que alguien más, o tú mismo estás transgrediendo un propio valor. Claro. Porque los límites no solo es que alguien más los rompa, Uh-huh. sino que a veces nosotros lo permitimos, o nosotros mismos decimos, como dabas el ejemplo, ¿no? Ajá. En la juventud, por quedar bien con el amigo, estamos diciendo muchas veces sí a todo, Ajá. o en la pareja, y entonces lo que estamos haciendo es ir en contra de nosotros mismos. Ir en contra de nosotros mismos es ir en contra de nuestros valores personales. Claro, pues vaya que estamos aprendiendo mucho. Seguramente ya se prendieron por ahí en casa muchos focos rojos de, ay, sí, yo hago eso, ay, sí, ya me ubiqué en tal situación, ay, sí, a mí me pasa eso con mi compadre, en fin. En un momento vamos a seguir platicando y sobre todo, pues queremos saber cómo lo tomamos, ahora sí que al toro por los cuernos, para saber decir que no
y no por eso perder la amistad con el compadre, ni con la vecina, ni con el jefe. Ahora sí que saber qué pasos dar. Pero antes, mi querido Miguel, vamos a obsequiar un poquito de música a nuestro auditorio. Claro. ¿Cómo a qué te suena este sábado? Me suena a Viva la Vida de Coldplay. Pues vamos con Coldplay aquí en Notifem. La mirada femenina de las noticias. Notifem. La entrevista del día. Ya estamos de regreso, mis amigos. Continuamos teniendo esta interesante charla con el psicólogo Miguel Ángel Reina, con el que estamos platicando sobre la construcción de límites sanos y aprender a decir que no sin culpa y priorizando el bienestar propio. Miguel, pues ya tenemos el panorama de qué es lo que está pasando. Lo primero que tenemos que hacer es, como tú nos decías, pues hacer una lista de cuáles son nuestros valores, qué es lo que tenemos que defender en nuestra vida, no que nadie pase sobre eso. Pero ya que lo tenemos bien definido, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo decir que no sin perder la amistad de la vecina, del compadre, o sí que incluso hasta del compañero de oficina, ese que siempre te dice, ay, no seas malita, ya tengo mucha prisa, puedes terminar de hacer esto y ya te agarró de encargo y estás tú terminando su reporte casi 2 veces a la semana? ¿Cómo le dices que no sin que se vaya a sentir, sin perder las amistades? ¿Qué hacemos, Miguel? Claro, esto es lo que va a facilitar poder decir que no. Porque tenemos la creencia asociada de que decir que no va a generar un rechazo o expresar mis límites puede ofender al otro. Lo que hay que hacer es anticiparnos. Claro. Poder acercarnos a nuestros seres queridos, porque es ahí donde más trabajo nos cuesta. Acercarnos con ellos, sentarnos y expresarles que estamos haciendo un trabajo personal, donde nuestra tarea es empezar a poner límites. Por consiguiente, va a haber situaciones en las cuales vamos a tener que decir que no. Y podemos explicarles previamente o inclusive en el momento cuando aparece la necesidad de manifestar un límite, decirle que el no es a la persona, es a la actividad, a la situación, a la propuesta que se le está pidiendo, pero no es a la persona. Claro. Entonces, de esa manera, la persona lo puede entender. No es que me estés rechazando a mí, es que ahora comprendo que tú estás en tu proceso de desarrollo, de aprendizaje, donde estás poniendo límites. Claro, por consiguiente puede haber situaciones donde va a haber gente que se va a molestar. ¿Quiénes se pueden molestar? Las personas que se beneficiaban de que tú no pusieras límites. Claro. Ellos son los primeritos que se van a manifestar y te lo van a expresar con la necesidad de manipularte y hacerte sentir mal. Claro. Pero la buena noticia es que las personas que lo van a comprender y se van a quedar a tu lado son las personas que realmente te aman, te van a comprender. Esa es la buena noticia. Claro. Entonces es un proceso de depuración inclusive. Va a haber algunas pérdidas, pero va a haber un fortalecimiento en las relaciones con las personas que realmente importan. Claro, porque también somos muy dados a poner pretextos antes de decir las cosas claras y como son. Claro. Eso de que quieres ir a la fiesta, a lo mejor te chocan las fiestas que hace tu amiga, ya estás harta. Ay, no, es que tengo que estudiar, es que tengo que lavar ropa, es que, en lugar de que le digas, ay, ¿sabes qué, Fernanda? De plano esas fiestas no me gustan. O sea, tan claro como eso, ¿no? Exacto. Pero nos da un terror decir que no, que preferimos inventar una lista de pretextos kilométrica, Miguel. Exacto. ¿Por qué nos puede llegar a costar trabajo? Porque a veces alguien me decía en algún momento, es que es un tema muy fácil de comprender, pero difícil de aplicar. Sí. Entonces, esto es porque hay creencias asociadas que traemos desde pequeños. Esta búsqueda de validación que te comentaba, nuestros conflictos de desvalorización, creencias de que el amor lo puede todo o lo permite todo, si digo que no me van a rechazar, todo este tipo de creencias, o también miedo al conflicto. Tenemos asociado que el conflicto es malo. No, el conflicto es natural y va a surgir en cualquier momento. Solo hay que quitarle la connotación de malo. El conflicto es una oportunidad de crecimiento donde yo te puedo expresar cuáles son esas molestias de alguna situación y tú también
tienes la oportunidad de expresarme cuáles son tus inquietudes y llegar a acuerdos. Claro. Eso es lo importante en una relación, los acuerdos. Si realmente me importa la otra persona, al contrario, hay que fortalecer la relación, y la única forma de fortalecer una relación es hablando sobre aquello que nos disgusta. Porque me das la oportunidad de conocerte, porque a veces creemos que el otro lee la mente. No, Sí, no tenemos esa capacidad, hay que hablarlo. claro. Y como te comentaba, tranquilamente, y no esperar, yo le llamo el efecto gotero, es decir, esperar a que se llene el vasito Sí. de atropellos, de injusticias que consideramos y no las hablamos. Va a llegar un momento que de todos modos vamos a reventar y lo vamos a expresar y nos vamos a arrepentir. Claro. Y entonces vamos a fortalecer esa creencia de, ¿ves por qué no digo nada? Porque cuando lo digo, mira lo que pasa. Sí. No, hay que decirlo en el momento y tranquilamente. Es a lo que le llamamos esas conversaciones incómodas. Es eso. Claro. Esto me molesta. Pero que cuando las dices a tiempo, pues serán incómodas, pero momentáneas. Exacto. Pero si somos una pareja que quizás, por poner un ejemplo, la mujer ha vivido pues 15 años de casada, soportando y diciendo que sí a cosas que no le gustan. Exacto. Y llega, como tú dices, llega un momento que está hasta la coronilla y pues va a explotar y quizás se va a querer separar, cuando si lo hubiera dicho de primera, pues quizás hubiera habido un arreglo. Totalmente. Y es que la primera relación que tenemos es con nosotros mismos. Entonces la importancia de establecer esos límites, pero no solo expresarlos, sino mantenerlos. Es como el pequeñito que se le dice, no vas a ver la televisión o vas a jugar videojuegos a partir de tal hora. No solo es expresárselo, es sostenerlos. Y por supuesto, yo también siendo ejemplo en mi relación conmigo mismo, de que yo también me pongo límites. Cuando el otro no respeta los límites, pues yo me los pongo. Claro. Si el otro, yo ya le comenté sobre algo que a mí me molesta y sigue transgrediendo tal situación, pues entonces yo me lo pongo y entonces ya no lo frecuento, por ejemplo. Claro. Entonces, primero es hacia mí y después va hacia afuera. Eso va a impactar en las personas que tengo alrededor. Por ejemplo, la mamá le enseña al hijo también cómo establecer límites para romper también esa cultura de no te dejes, pégale tú también. No Claro. necesariamente tenemos que llegar a la violencia. Si nosotros aprendemos a establecer límites, un límite se establece desde alguien está transgrediendo algo importante en mi vida y no quiere entender. Tan fácil como me levanto y me marcho de ahí. Claro. Y eso también se le puede inculcar al pequeñito. Claro. ¿No? Cuando alguien está siendo abusivo con él, hablarlo, manifestarlo, pero también es válido levantarse e irse en lugar de responder, Claro. que le puede generar problemas, ¿no? Sí, que esa es quizás otra segunda parte, porque a lo mejor ya tomaste el valor de decírselo a la persona, oye, no me gusta que me hables así o no me... Pero muchas veces, y sobre todo en relaciones o familiares o de pareja, pues por amor a la otra persona dices, bueno, pues no, ya ni modo, me iré acostumbrando. Y no se trata de irse acostumbrando. O esperar, ahí viene otra creencia, Ajá. o esperar a que el otro cambie. Sí. Aguanto esperando a que el otro cambie. No, es comprender que todo nace de mí, la responsabilidad está en mí y expresarlo. Y no solo expresarlo, hay que mantenerlos. Y entonces eso es una muestra de amor. Claro. Al final eso es una muestra de amor. Mira, cada que uno dice no, cuando realmente quieres decir que no, te fortaleces. Me han preguntado muchas veces, Miguel, ¿cómo yo puedo crear amor propio? ¿Cómo puedo fortalecerlo? Diciendo que no a lo que no quieres y diciendo sí a lo que sí quieres. El decir que no nos dignifica. Claro. Y decir que sí a lo que sí queremos nos apertura precisamente a las cosas buenas, las cosas que realmente queremos en nuestra vida. Entonces, cada que tú estás diciendo un no a lo que no quieres, te estás diciendo sí a ti mismo. Claro, porque cuando dices que sí y sin quererlo, o sea, sin querer algo y dices que sí, Ajá. pues es porque no te quieres a ti. Ahora sí Claro. que estás quizás queriendo quedar mejor o queriendo más a la otra persona, pero te falta el amor propio. Claro, simbólicamente estás poniendo primero al otro y después a ti. Y esa es una creencia también que viene de la familia, que nos han enseñado es que debemos de ser buenas personas. Esa creencia no sabes cuántos sueños roba.
Claro. ¿Por qué razón? Porque ser buena persona implica estar siempre para los demás, siempre. Entonces, eso impide que tú vayas por lo que tú quieres, porque en el momento que tú vas por lo que tú quieres, siempre va a haber alguien que ya acostumbraste a estar para él y te va a estar pidiendo tu apoyo, tu ayuda, y tienes que estar, porque si una vez miles de veces les dijiste que sí, Híjole, sí. pero en la primera que les digas que no, Ajá, te van a tachar de mala persona Sí. y es lo que no quieres. claro. Y todo lo que sacrificaste antes de diciendo que sí, pues ya no va a importar porque por Se van una a vez quedar que con sí. esa vez. Exacto. Eso va a generar momentáneamente una falsa culpa. La falsa culpa es romper con creencias que traigo de la familia o de la cultura, de lo que debe de ser. Por ejemplo, una buena mamá debe estar siempre para los hijos. Es como inconscientemente le siembran a la mujer de que una vez que sea mamá debe de olvidarse de su vida. No. Entonces ese es un ejemplo de cómo la cultura también nos marca el actuar. Y cuando rompemos esas reglas o esas creencias, se genera, yo le llamo una falsa culpa. ¿Cuál es la falsa culpa? Me siento mal, me genera malestar emocional haber roto con ese estándar o con esas creencias que tenía la familia o que tenía la cultura. Pero la buena noticia es que esa falsa culpa pasa. Claro. Y entonces cuando empiezas a decir que no, te das cuenta que cada vez te vas sintiendo cada vez mejor. La verdadera culpa es cuando yo rompo realmente algo importante en mi vida. Algo que realmente yo quiero y no lo estoy respetando y voy en contra de ello. Eso sí genera la verdadera culpa. Y esa culpa, esa no se va. Claro, se te queda por siempre. Pues vaya que nos faltó tiempo. La plática estaba buenísima, mi querido Miguel. Gracias. Pero pues la buena noticia es que podemos tener la oportunidad de tenerte más adelante en esta tu casa, Miguel. Siempre un honor. Gracias, Miguel. ¿Cómo podemos estar en contacto contigo y con todo lo que compartes en redes sociales? Claro, aparezco en Facebook, Instagram, TikTok como Miguel Ángel Reina Oficial y ahí estoy compartiendo tanto videos o a veces doy charlas precisamente gratuitas sobre todo estos Perfecto. temas. Pues ahí te estaremos siguiendo la pista como siempre. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Miguel. Gracias a ti. Pues fue el psicólogo Miguel Ángel Reina aquí en Notifem. No se muevan porque regresamos con mucho más. Notifem.